Hola, soy Daniel Bosque y esto es Club Minero. Se acaba un mes interminable para la minería argentina. En marzo pasó de todo en el mundo y en el país, y si usted se ha quedado con gusto a poco no hay problema porque el espectáculo va a continuar. Glaciares para todos y todas es lo que hubo, con el notable abanico público y privado de exponentes de la minería argentina que han asegurado, en franca minoría en la agitada Casa de las Leyes, que por estándares de la industria y por sus gobiernos, gerentes, sindicalistas y proveedores de color federal no han dañado ni dañarán la casa de todos, como le decía Francisco. En la audiencia para el Guinness, los argumentos pro minería y desarrollo no han impedido el escarnio viral desde sectores recalcitrantes. Pero no son los glaciares el tema. Están los votos para adecuar la ley que hoy está complicando a Filo del Sol, la tercera fase de Vicuña, a Pachón y a otras minas proyectadas. Dicen que sí. El tema es que no son los glaciares, como decíamos, que hay que atar al palenque los 130 porotos requeridos, incluso lo de las provincias mineras. Esto tiene que ver más bien con el rosario de reclamos a la nación. En febrero, el interanual de la coparticipación federal había bajado el 35% y era la hora, una vez más en la historia reciente, de los discrecionales aportes del Tesoro Nacional ATN, que ocuparon casi el 20% del reparto a las provincias. Besame el anillo. En la Argentina Week de Nueva York, que ahora parece ya hace medio siglo, estuvieron 11 gobernadores. Unos cuantos se habían bajado de la feria PDIC previa de Toronto, no porque no hubiera interés, sino porque los chats de Diego Santilli y de Toto Caputo les avisaron: Javier y Karina quieren que los acompañes. Vos fíjate qué haces. Hubo anuncios, fotos, premios de AmCham y mochilas cargaditas como las de Claudio Vidal, ahora súper alineado con la minería, que se trajo de la Gran Manzana, de la Big Apple de Manhattan, 100.000 millones de pesos. CERAWeek, la cumbre petrolera de Houston, fue otro argentinazo. Por debajo de los titulares de los grandes anuncios, otra vez, que se prolongaron con YPF, Vista, TGS y hasta la minera Río Tinto y otras, han emergido allí y en tertulias las tensiones sobre la apertura, el compreno local y el discurso antifabril. Esto interesa muchísimo a la minería, con Techin y Fate como cartel ligador, pero que tiene un correlato en los exitosos del universo 4.0, como Martín Garbarsky, que irritó a los industriales con su TikTok que endiosaba a Mercado Libre y a Globant en desmedro de los industriales no competitivos de la Argentina. Martín Rapalini, el pope de la UIA y socio del Cobre Oro de San Jorge, ha reclamado una integración virtuosa para que las inversiones XXL no se lleven puesto al sector fabril argentino, que perdió entre aproximadamente 70 y 120.000 empleos registrados en la era Milei. La Argentina vivió en marzo la evidencia de su esencia, mejor dicho, de su velocidad de ejecución. Evoluciona más lento. Con sus 20.000 millones de inversión proyectada, es mucho más perezosa que el complejo Vaca Muerta. Y el camino al polo energético mundial, con Vaca Muerta, Oil Sur, con la exportación de crudo desde Río Negro, el GNL de Southern Energy, el consorcio de PAE, YPF, Golar, y el acuerdo de YPF con Eni y la petrolera de Milán. Un horizonte de inversión de $130.000 millones para exportar 30.000 millones al año en petróleo y gas, para licuar y exportar gas natural por barco. La minería juega otro campeonato. Todo venía para un super año, pero la guerra de Irán arrasó con las pizarras de minerales y metales, acciones y proyectos. Larry Fink, el CEO de BlackRock, ahora un ex-Woki, augura esta inflación global si se embroma más lo de Irán. Buen resumen para la industria minera es ver lo que ha ocurrido con el fondo World Mining Fund A2, que invierte en acciones de 20 mineras top. El chat anda hoy por $88 y hace un mes valía 104. Un reflejo de las caídas de las compañías y de los retrocesos del oro plata, que aún así, valiendo $4.500 y $73 versus $3.000 y $31 respectivamente hace un año, están devolviendo dividendos y ganancias a los compradores, sobre todo a los que pudieron salir
hace un tiempo, cuando empezó la debacle. El cobre anda por los 12.200 la tonelada. Vale un 10% más que hace un año, pero un 10% menos que en enero. Hay mineras que están más cerca del fuego que otras. Una es Barrick, que ha puesto en el freezer por un año, dice, su target estrella Reko Diq en Pakistán, unos 5.600 millones de dólares para producir 15.000 millones de toneladas de cobre, con el que pensaba pisar fuerte, lejos de los disgustos que vivió en la africana Malí. En Asia y Oceanía, la guerra impacta con fuerza. Australia recibió el alerta de Fortescue de que su mina de hierro Phoenix se quedaría sin diésel en un par de días. El premier Robert Cook ha pedido a las distribuidoras de diésel un plan de contingencia, pero la noticia destacada aquí es que BHP, el partner del 50% de Vicuña, la futura quinta minera del cobre oro del mundo, está retrasando sus inversiones, sus expansiones en South Australia hasta 2030 para concretarse ahora en Argentina y en Chile, donde tiene en Chile, como se sabe, el gigante escondida. Así fue la foto hiperposteada en San Juan. La crisis del Golfo Pérsico va cambiando ciertos textos. Las tierras raras van ganando otro estatus en la información. De benéficos actores de la transición energética han pasado a los reportes de la guerra asimétrica, de misiles, cohetes y drones, y de las indescifrables cantidades que les irían quedando a los acosados ayatolas. Estos misiles y drones están guiados por imanes de tierras raras, cuyo monopolio tiene China, por ahora la gran ganadora de esta contienda. En Toronto, en New York y en el comentado cónclave IERAF, que repitió el SA mendocino londinense José Luis Manzano en Buenos Aires, lo de Irán ya tuvo un lugar más que central. Pero además del shock de inversiones que propone Argentina, la preocupación pasa por el bajón microeconómico argentino y el desarrollo de infraestructura pendiente, el cual terminó siendo en marzo la gran noticia, la licitación ya en marcha del tren Belgrano-Cargas. En la isla de prosperidad que quiere construir las provincias mineras, la integración y la salida por el Pacífico, la integración con Chile, serán las batallas por venir. Juntémonos, yo les voy a decir a Karina, le dijo el alfil de Diego Zúpulesca de la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Exterior en PIC, y en el consulado de New York quedaron en agenda y concretaron lo que después sería una reunión con los Menem, con Santilli y con Caputo y Karina para acordar cómo sería una presentación y desembarco con todas las pompas el 7 de mayo en el Día de la Minería en San Juan, donde Panorama Minero promete una feria inigualable con mucha gente de afuera, de otros países y de otras provincias. La hermanísima Milei viene soportando la prensa del Libragate y ahora el insólito caso de Adorni, pero el fallo que absorbió a YPF de oblar 12.000 millones de dólares, el gol de media cancha que le llama Horacio Marín, ha impuesto un festejo al infinito de los ánimos oficiales. El economista Ricardo Arriazú, siempre un agudo observador, dice que la Argentina, su mal endémico es la escasez del stock de capitales, pero que se afirma en un escenario de superávit exportador, pero que si el país tiene problemas para el acceso a los mercados, es por su histórico factor confianza, mejor dicho, desconfianza, y que la exclusión de vastos sectores del Gran Buenos Aires a la competitividad y el desarrollo de la agroenergía y minería es todo un gran tema para resolver. En las provincias mineras se escuchan voces directas y diversas. Se dice algo nunca visto es lo que se viene. No son todas las mineras comprometidas con el rollo pediglaciar, pero en el lote de las grandes BHP, Glencore, Río Tinto, Barrick, traccionan expectativas. José Morea, country país de Vicuña, y el canciller multifunción Pablo Chieri compartían años atrás misiones y despachos con Mauricio Macri. La hotline entre ellos es permanente, como la semana pasada cuando en La Rioja hubo bloqueos a la subida al proyecto de Guandacol, en Guandacol. Hubo un telefonazo del equipo económico nacional al imprevisible gobernador Ricardo Quintela para que cesaran las protestas. Un tema resuelto, hasta que haya otro.